Tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete, vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Moi bones, xente, soy Orros y Frixuelos e estamos, güey, outro día máis aquí, neste cafetín con Pingarates, güey, en el penúltimo cafetín con Pingarates, víspora del Día de les Lletres Asturianes, un Día de les Lletres diferente que vamos tener anguaño, y bueno, para falar un poquitín de eso tenemos con nos a Carlos Pulgar. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, cuéntame un poquitín, ¿cómo estás pasando esto del confinamiento? La primera pregunta que faigo siempre. Bueno, sobrellevándolo como todo el mundo y tal. Yo la verdad por cuestiones laborales estuve trabajando todo el periodo y entonces, bueno, notase menos el aislamiento. Pero bueno, por lo demás, bueno, llevándolo como buenamente se puede. Uh-huh. Bueno, Carlos Pulgar y el portavoz de la Xunta por la Defensa de la Llengua Asturiana, pues una asociación con 35 años al Yombu y con la que quería falar para celebrar de alguna manera esta víspora de les lletres asturianes, pues tan diferente para nos, ¿no? A ver, ¿cómo veis desde la Xunta por la Defensa de la Llengua, cómo está afectando toda esta situación, l'andanciu de coronavirus, l'aislamiento social, l'estado de alarma, pues a la situación ya que vive la lengua asturiana, que también lleve de estado de alarma, digamos, desde ahí mucho tiempo? Sí, hombre, primero hay que tener un recuerdo para toda la gente que lo está sufriendo directamente y para aquellos sobre todo y aquellos que bueno, están pasándolo mal y que lleguen a morir y bueno, a la gente de todo el mundo que lo está pasando. En el caso de Asturias, y además viendo cómo furula la enfermedad y tal, que afecta pues sobre todo a los grupos de edad más mayores y tal, pues eso está afectando de una manera directa. Probablemente un porcentaje alto de los que tienen peores consecuencias, pues forman parte de ese grupo que solemos nomar falantes patrimoniales, es decir, por lo tanto, hay una afectación directa. Y después, digamos, en las consecuencias indirectas ahora y en el futuro, pues evidentemente una parte muy importante de la transmisión de una lengua y del futuro de una lengua, pues tiene que ver con la comunidad, con la transmisión comunitaria, con las actividades que fae la gente entre ellos, con el mundo cultural y con los conciertos, los concellos que se van, y son cosas que están para todo este tiempo y además, pues bueno, con visos de que en el futuro van a tener todavía problemas para seguir haciéndose. Entonces, claro, llega una afectación directa e indirecta muy, muy fuerte, sí. Y a la propia Xunta por la Defensa de la Llengua, ¿cómo está afectando? ¿Cómo cambió la manera el xeito de formular como asociación? Pues también en muchas cosas. Es decir, que yo creo las mismas semanas, unas semanas antes de empezar el confinamiento, pues estábamos echando a andar los cursos, que hubo que primero pararlos y suspenderlos, hasta que fuimos quien a hacer una plataforma digital y pasarlos a modalidad online, con lo cual, bueno, están siguiéndolo la mayoría de los alumnos y alumnas en versión online, y hubo que cambiar a ese formato. Después, a nivel de socios y tal, pues bueno, a las personas que pagaban la cuota al mes y tal, pues dimos la opción de aplazarlo temporalmente hasta que esto vaya pasando, por si tenían problemas desde el punto de vista económico. Y después, claro, al nivel de actividades y tal, pues lo mismo. Es decir, tanto desde el punto de vista de hacer una mani como intentar hacer cualquier otro tipo de actividad o concierto o tal, pues bueno, queda suspendido de momento y con la duda de cómo van a ser las cosas en el futuro, si va a solucionarse rápido o si vamos a seguir arrastrándolo todavía una temporada. Uh-huh. Bueno, estamos en la Semana de les Lletres, mañana ya el Día de les Lletres, el día que había
la manifestación, ese punto de encuentro para todos los que defendemos la lengua asturiana. Non se va a poder facer, non vamos poder percorrer la calluría, pero la Xunta sí que está entamando actividades alternativas para, digamos, para que la reivindicación lingüística tea presente esta semana. Coméntame un poquitín lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer, sobre todo mañana a las 7 de la tarde, que es, bueno, más o menos la hora a la que principiaría la mani. Sí, pues a lo largo de esta semana, bueno, ya intentamos, alentamos la semana, animar a la gente a que fuera un poco caleciendo el motor y tal, un poco, pues haciendo, bueno, buscando ahí pelos archivos y pelos requexos, pues semelles que tuviera de otros años de la MAN y tal, y empezar a moverlo un poco en las redes para ir caleciendo ese ambiente y para intentar eso, no escaecer que en condiciones normales, pues a lo largo de toda esta semana, pues iba a ser el Día de les Lletres y todo el mundo, digamos, esta semana está como más sensibilizado para la cuestión. Y después ya mañana, el día concreto, la verdad es que esperamos que sea un poco como bien siendo ya en los últimos años y desde que existen las redes sociales y eso, la verdad es que a lo largo de todo el día ya la gente empieza pues felicitando el Día de les Lletres, moviendo el hashtag de oficialidad, poniendo cuestiones relacionadas con el asturiano, empiezan a participar también gente que representa pues asociaciones, a partidos, a sindicatos, etcétera, animando a participar a la mani y este año, pues bueno, esperamos que sea un poco lo mismo, es decir, tratar de hacer como que ese día bien normal, aunque vaya a haber otro en la segunda, pero bueno, este día como para hacer que va a ser un día de les Lletres normal y moverlo desde primera hora de la mañana y sobre todo con más intensidad, pues intentar acumular esfuerzos pues ahí en torno a las 7 de la tarde, que ya más o menos cuando solía o cuando suelen tamar siempre la mani del Día de les Lletres. Y ahí, pues bueno, ahí ya pues moverlo con todo. Nosotros, por la nuestra parte, aprovecharemos para subir de ellas cosas a las redes relacionadas con, como siempre, pues bueno, con la cultura y con la música asturiana. También vamos a subir un audiovisual, digamos, puedo adelantarlo, tampoco tal, un audiovisual que podemos llamar, bueno, pues de reconocimiento a toda la gente que pasó estos semanas tan dures y sobre todo, bueno, más que nada en lo que creemos que es importante, que es centrarse ya en los días que van a venir, en los días de después, que son los más importantes a la hora de salir de este tipo de situaciones. Entonces, lo que pensamos que es importante es, bueno, motivar a la gente para que esté activo en los semanas y los meses vinientes para trabajar por la oficialidad. Y bueno, como comentabas antes, la Academia de la Lengua y el gobierno asturiano decidieron aplazar la semana de les Lletres, la oficial, digamos, las actividades oficiales, institucionales y tal, a la seronda. Desde la Xunta, claro, igual o todavía para hablar de esto, pero ¿estáis planteando hacer la manifestación para esa fecha? ¿Cómo vos planteáis esto? Imagino que con incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Pero bueno. Claro, si en la seronda hay una celebración, digamos, normal, donde se puede hacer, pues, como se viene haciendo el Día de les Lletres, pues, en formato teatro y con gente y tal, pues, probablemente pegaría hacer, como siempre, la mani sin ningún tipo de problema. Claro, como hay ciertas dudas de cómo van a andar todavía las cosas para esas fechas a nivel de aforo, de tal, claro, si se fa en un formato más privado o en una sede de la academia o una cuestión de este tipo, una cosa más tal, pues que habría que ver, adaptar el formato porque igual no podemos ir ahí por las escalillas ahí buscando sitio para meter la mani, pero bueno, yo creo eso, afortunadamente tampoco, yo creo que como la gente está muy avezado a la celebración de ese día y a la reivindicación de ese día y tal, tampoco se necesita mucho tiempo, digamos, para la preparación. Cuando se sepa en qué fecha se va a hacer y en qué circunstancias están, digamos, las cosas que se puede hacer en un sitio o en otro, pues ya se anunciará con ese tiempo. Pero vamos, dispuestos evidentemente a reivindicarlo desde el primer momento que se pueda en acá.
Y bueno, desde lo que lleva la gestión del Principado, bueno, desde el gobierno asturiano tan anunciaron que, bueno, que en los días próximos que van a presentar pues una batería de medidas de apoyo al sector cultural asturiano, a la cultura asturiana. ¿Qué esperáis de este anuncio? Hombre, sobre todo esperaríamos que los directamente implicados, que son los músicos, los escritores, los cantantes, les poetes, les personas de la vida cultural asturiana, ellos pareciera que bueno, primero habrá que analizarlo y a ver qué es lo que faen. Yo sé que en las últimas semanas, pues bueno, con la cuestión de cultura en red y tal, intentaron hacer algo muy modesto para ir tirando, digamos, en estos semanas. Pero está claro que va a necesitar ahora un emburrión y una planificación mucho mayor. Hay que acordarse que ahora estamos haciendo ya un año de este gobierno que bueno, tienen la disculpa de los 2 últimos meses con la cuestión del andazo y tal, pero bueno, la otra parte del año no hubo tampoco así ninguna cosa muy rara y las cosas también iban muy despacino. Entonces hay que ver cómo qué es lo que saquen y analizarlo en ese momento, y en ese momento diremos qué es lo que nos parece. De momento parece que las cosas van muy despacio, ¿eh? Compañeros de la organización, la compañera José Martínez y José Candelca aconsejaron con la consellera y con el director general, pues yo creo que a finales del año 2019 y tal. Y bueno, desde ahí expresaron la opinión de la Xunta, que va las cosas que viven un poco despacio y que las cuestiones que estaban anunciando, rollo informes y rollo estudios y tal, pues bueno, que está muy bien, pero que no es lo que necesita ni el mundo de la cultura asturiana ni el mundo de la lengua asturiana, que necesita soluciones radicales y rápidas. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que saquen, pero bueno, vamos a viéndolo, pues decir lo que nos parece. Lo que se anunciaron lleva una serie de medidas para el turismo, ¿no? Con reconversiones de la campaña turística, ¿no? Las competencias de cultura están en una consellería donde también está la política lingüística, donde también está el turismo. ¿Cómo se pueden complementar estas estallas, ¿no? Porque, bueno, sí que cuando llegó al cargo Adrián Barbón sí que faló de vender Asturias y utilizar la cultura como una marca para vender Asturias. ¿Cómo veis desde la Xunta todo esto? Sí, hombre, si no me equivoco, aparte del turismo también está el deporte dentro de la consellería de tal, que son estadías enormes y muy potentes y con una capacidad de visualización de tremenda. Entonces, claro, si realmente se quiere hacer, si hay cierto interés, si se quiere hacer bien, pues la verdad es que llegan muchas las posibilidades. Hay que tener en cuenta que eso, a través del turismo, pues son, en condiciones normales, pues son millones de personas las que pasen por Asturias a ver Asturias o a las playas o al Camino de Santiago o al no sé qué, decía un porrón de cosas, y hay unas oportunidades enormes para mostrar ellos la cultura asturiana, la producción cultural asturiana, la toponimia asturiana, todo ese tipo y cuestiones relacionadas con la lengua asturiana. Y con el deporte no digamos, es decir, los grandes equipos de Asturias y tal, que además vemos que son muy receptivos. En otras fechas que se hicieron campañas de promoción del asturiano con los equipos de fútbol, de baloncesto, etcétera, siempre participen sin mayor problema. Entonces, claro, y es lo que decimos siempre, es decir, y no solo en esos detalles, otras consellerías, es decir, la mayor parte de lo que se suele llamar política lingüística podría hacerse si hay voluntad en todos los estadios de la administración y a coste cero, y es sencillamente usar el asturiano con normalidad en todos los ámbitos relacionados con todas las cuestiones. Entonces, el turismo y el deporte son muy importantes, como son muy importantes otras consellerías. Y bueno, estamos una semana de Les Lletres, un tiempo de reivindicación de la oficialidad que siempre está presente todos los años. Y claro, esta situación, bueno, hay una crisis sanitaria, pero bueno, también está ahí la crisis económica. Claro, en el tema de la lengua asturiana, en el debate sobre la oficialidad, sobre la reforma del estatuto, ¿veis que puede afectar de alguna manera toda esta situación a esa reivindicación que, bueno, lleva presente décadas, Macay?
Afectar, non sei se vai afectar, lo que sí que van a facer de algunos é facer como que afecta, é dicir, porque el problema é que tenemos a clase política sempre puso, o la maior parte da clase política sempre puso disculpes varias, yo recuérdome na anterior crisis económica e tal, pues tamén falabas con ellos e dices, é que agora con la crisis, e decíalo el mesmo que en los 30 años anteriores non ficiera nada sin supuesta crisis, entonces el problema de esto es que van a tener como, con esta disculpa tiramos hasta el 2237 diciendo, oye, que claro, con esto y tal. Entonces, claro, lo que no tenemos que desearnos y timar con este asunto. Es decir, hay una cuestión, para empezar, lo que reivindicamos, que lleve de derechos, que lleve de coste cero, que lleve poner una línea en un estatuto y entonces que no nos vendan motos de ese tipo. Porque las críticas esas de, ay, gastarse un duro, no sé qué, esas críticas que vienen de muchos sectores conocidos y de la extrema derecha, no sé qué, eso, claro, aféctate cuando quieres que te afecten. Es decir, si empezamos a que los gobiernos no faigan cosas porque tengan miedo a que no sé qué troles digan que se están gastando perres en no sé qué, entonces, claro, está acabando. Si al final los que manden ya son ellos directamente antes de mandar, pues ya de traca. Entonces, lo que hay que pedir a la gente es que no se deje timar, no se deje engañar y que no hay disculpes que valgan en ese sentido. Por eso lo que queremos es, como siempre, que se habla de la reforma estatutaria lo primero posible, que llegue gratis y que cambien el estatuto, que llegue gratis y que una vez que ya está la oficial en el estatuto y tal, pues ya para los presupuestos y tal, ya que nos cuenten los penes y eso, pero después de que te hay la oficialidad después, ya que lloren todo lo que quieran y que pongan disculpes y si para el año que viene a ver si tal. Pero bueno, primero todo lo gratis, que lo hagan. Bueno, Carlos, pues yo creo que ya nos quedó bien clara esa idea. Recordar a la gente que, bueno, mañana a las 7 tienen que tuitear con el hashtag de oficialidad para, digamos, de alguna manera llevar la lengua asturiana y, bueno, la lengua asturiana hay que llevarla todos los días del año a las redes, a la calle, pero bueno, llevar en este momento concreto, el viernes a las 7 de la tarde, pues la reivindicación de la oficialidad a las redes sociales, ya que no podemos ir por la calluría glayándolo. No sé si quieres hacer una reflexión final sobre todo esto, sobre lo que quieras. Sí, eso, que mañana, aparte de eso, lleve una manera de reivindicar y de mostrar, como siempre decimos, el orgullo de pertenecer al movimiento de reivindicación lingüística, que llevamos eso muchos años defendiéndolo y que vamos a seguir defendiéndolo hasta el día en que se consiga. Estos días unos compañeros ahí del Concello de Avilés decían que la oficialidad tenía que ser la nueva normalidad y ese eslogan suena, aparte de ser ahí un ripio bastante apañado, pues es bastante así porque la normalidad del asturiano, desgraciadamente, en los últimos 40 años y en los últimos 1000, si nos ponemos, pues fue siempre una normalidad y una normalidad vigilada donde los falantes y les falantes asturianos no teníamos reconocidos los derechos. Entonces tenemos que ir hacia una normalidad, que no sé si será nueva o vieja o lo que sea, pero en todo caso sea normal para nosotros y donde sea normal pues el tener reconocidos los derechos lingüísticos. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Pulgar, gracias a la Xunta por la defensa de la lengua, todo el mundo, mañana a las 7, tuiteando para reivindicar la oficialidad a través de Twitter. Al resto de la gente, bueno, que espero que vos prestara este vídeo para, digamos, anticipar un poquitín la celebración del día grande de la nuestra lengua. Mañana va a ser el último cafetín con pingarates, no sé si de la temporada o, bueno, cómo va a ser, de esta primera etapa, por lo menos. Y como pies llevamos tener a Rodrigo Cuevas. Así que, bueno, espero que estar atentos a YouTube a las 4 de la tarde. Y nada, que gracias, Carlos, que dais al like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, hacéis vos seguidores de la canal y vémonos mañana con Rodrigo Cuevas. Hasta luego.